Hermanos míos, bienvenidos a Alma de Fe, un espacio donde buscamos escuchar, reflexionar y acercarnos más a Dios con un corazón sincero. Hoy quiero compartir con ustedes una historia real que nos recuerda algo muy importante. Hay cosas que entran en una casa y no siempre llegan solas. A veces, detrás de una decisión que parece pequeña, detrás de algo que parece inofensivo, puede comenzar una batalla espiritual que una familia no estaba preparada para enfrentar. Hace apenas 6 semanas recibí una llamada que todavía recuerdo con claridad. Era tarde y al otro lado del teléfono escuché la voz de una familia completamente desesperada. No era una llamada normal, no era una simple preocupación. Se notaba el miedo, el cansancio, la angustia acumulada durante semanas. Entre sollozos me decían: «Padre, por favor, tiene que venir inmediatamente a nuestra casa. Algo terrible está pasando aquí desde hace 2 meses. Ya no podemos dormir. Los niños tienen pesadillas espantosas todas las noches. Mi esposa está enferma, pero los médicos no encuentran nada. Yo estoy teniendo ataques de ira que nunca había tenido antes. Sentimos presencias oscuras constantemente. Escuchamos ruidos extraños. Hay una opresión en el ambiente que nos está asfixiando». Mientras escuchaba esas palabras comprendí que no se trataba solamente de una familia asustada. Había algo más profundo. Me hablaban como personas que ya habían intentado comprender lo que ocurría, como personas que habían buscado explicaciones, pero no las habían encontrado. Habían llegado a un punto en el que el miedo estaba entrando en cada rincón de su vida familiar. Entonces el hombre añadió algo que me llamó profundamente la atención. «Padre, lo peor de todo es que todo esto comenzó exactamente después de que trajimos algo a la casa. Desde ese momento todo cambió. Por favor, venga urgentemente. Necesitamos que bendiga la casa. Necesitamos que nos ayude, porque sentimos que estamos al borde del colapso familiar». Al escuchar aquello, no quise esperar. Me vestí inmediatamente, aunque ya era tarde en la noche, y salí hacia aquella casa que nunca había visitado antes. Durante el camino fui rezando, pidiendo al Señor claridad, prudencia y protección. No sabía todavía qué iba a encontrar, pero por la forma en que aquella familia hablaba, era evidente que estaban viviendo una situación muy dolorosa y que necesitaban ayuda cuanto antes. Cuando llegué, me recibieron con rostros cansados. No era solamente preocupación, era agotamiento, era miedo, era esa expresión de quienes llevan demasiado tiempo sin paz dentro de su propio hogar. Entré en la casa y desde los primeros momentos percibí una atmósfera espiritualmente pesada. Había una opresión en el ambiente que se podía sentir. No era una simple incomodidad, no era solo sugestión. Cualquier persona con sensibilidad espiritual habría notado que algo no estaba bien. No quiero exagerar ni decir cosas sin discernimiento, pero sí debo decirlo con claridad. En aquel hogar había algo que iba más allá de una explicación natural. La familia estaba sufriendo de una manera intensa, constante y muy concreta. Los niños no descansaban. La esposa se encontraba enferma, sin diagnóstico claro. El padre de familia estaba reaccionando con una ira que él mismo no reconocía como propia. Y todos, de una u otra forma, sentían que la casa ya no era un lugar de descanso, sino un lugar de presión, miedo e inquietud. Me senté con ellos en la sala, les pedí que respiraran, que se calmaran y que me contaran todo desde el principio. Les dije que no omitieran detalles, aunque a alguno les pareciera pequeño o sin importancia. En situaciones así, muchas veces un detalle que parece
insignificante, ayuda a comprender cuándo comenzó todo y qué pudo abrir la puerta a ese ambiente tan extraño. Entonces empezaron a relatarme lo sucedido. 2 meses atrás, el hijo mayor de la familia, un muchacho de 17 años, había llegado a casa con una serpiente. La había comprado en una tienda de mascotas exóticas. Para él, al principio, no parecía algo grave, era simplemente un animal diferente, algo llamativo, algo que muchos jóvenes podrían ver con curiosidad. La familia tampoco comprendió de inmediato la importancia de aquello, pero, según me contaron, desde la llegada de esa serpiente, la paz de la casa comenzó a romperse poco a poco. Primero fueron pequeñas inquietudes, después llegaron las pesadillas de los niños, luego los ruidos extraños, después la enfermedad de la esposa, más tarde los ataques de ira del padre y finalmente esa sensación constante de presencia oscura, de peso espiritual, de opresión en el ambiente. Todo había comenzado exactamente después de que aquel animal entró en la casa. No era una serpiente venenosa, sino una boa constrictor pequeña que el muchacho quería tener como mascota porque le fascinaban los reptiles. Los padres, aunque no les gustaba la idea, le dieron permiso pensando que era solo una fase adolescente, que se cansaría pronto y regalarían la serpiente. Pero desde el mismo día que esa serpiente entró a la casa, hermanos, las cosas comenzaron a cambiar dramáticamente. La primera noche todos los miembros de la familia tuvieron pesadillas simultáneamente, algo que nunca les había pasado. Pesadillas donde veían serpientes gigantes persiguiéndolos, mordiéndolos, estrangulándolos. Los días siguientes la madre comenzó a sentirse mal con síntomas que ningún doctor podía explicar: mareos constantes, náuseas, debilidad extrema, pero todos los análisis salían normales. El padre, que siempre había sido hombre tranquilo, empezó a tener explosiones de ira desproporcionadas por cualquier cosa pequeña, gritándole a su familia de maneras que nunca había hecho. Los hijos menores desarrollaron miedos nocturnos intensos si no querían dormir solos. Lloraban diciendo que veían sombras en sus cuartos, y conforme pasaban las semanas, las cosas empeoraban. Empezaron a escuchar silbidos. En la casa, cuando la serpiente estaba en su terrario cerrado, empezaron a ver sombras con formas de serpientes deslizándose por las paredes. Los objetos religiosos que tenían en la casa, crucifijos, imágenes de santos, empezaron a caerse solos repetidamente. Uno de los crucifijos apareció con la imagen de Cristo volteada hacia abajo. El hijo que había traído la serpiente empezó a cambiar de personalidad. Se volvió retraído, agresivo. Pasaba horas en su cuarto solo con la serpiente. Empezó a descuidar completamente sus estudios y sus responsabilidades. Se alejó de sus amigos, dejó de ir a misa con la familia, algo que antes hacía sin problemas. La familia estaba desesperada, habían ido con doctores, con psicólogos, habían probado todo, pero nada funcionaba. Y finalmente alguien le sugirió que tal vez había algo espiritual detrás de todo esto y que debían consultar a un sacerdote. Cuando terminaron de contarme todo esto, les hice una pregunta directa. ¿Dónde está esa serpiente ahora? Me dijeron que estaba en el cuarto del hijo en su terrario. Les dije, con toda la firmeza sacerdotal que pude reunir, esa serpiente tiene que salir de esta casa inmediatamente esta misma noche. No mañana, no la próxima semana, ahora mismo. No. Es una mascota inocente, hermanos. Es una puerta espiritual que abrieron sin saberlo. Es un punto de entrada que los demonios están usando para oprimirlos. La serpiente como animal en sí misma no es maligna, porque toda criatura de Dios es buena, pero cuando se introduce en un hogar cristiano
de manera inadecuada, cuando se le da un lugar que no le corresponde, se convierte en símbolo activo de la serpiente antigua, que es y los demonios aprovechan ese simbolismo para establecer influencia en ese espacio. El padre inmediatamente comprendió la gravedad. Fue al cuarto de su hijo, tomó el terrario con la serpiente. A pesar de las protestas furiosas del muchacho, la sacó de la casa y la dejó en el patio trasero, diciéndole al hijo que al día siguiente la llevarían de regreso a la tienda o la regalarían, pero que no volvería a entrar a esa casa nunca más. Después de sacar la serpiente, bendije la casa completamente con agua bendita. Recé oraciones de liberación en cada habitación, especialmente en el cuarto donde había estado la serpiente. Celebré una misa de sanación en la sala, las puertas y ventanas con aceite bendito, haciendo la señal de la cruz sobre ellas, y les di instrucciones específicas de mantener una vida espiritual fuerte en ese hogar, oración diaria del rosario en familia, asistencia a misa dominical sin falta, confesión regular, imágenes sagradas bien colocadas, agua bendita siempre disponible. Y hermanos, lo que sucedió fue extraordinario. Esa misma noche, por primera vez en 2 meses, toda la familia durmió en paz, sin pesadillas. En los días siguientes, todos los síntomas comenzaron a desaparecer. La madre recuperó su salud, el padre su temperamento tranquilo, los niños sus sueños pacíficos, y el hijo mayor, aunque estuvo molesto al principio, después de 2 semanas, me confesó que él mismo se sentía liberado de algo que no sabía explicar, como si hubiera estado bajo una influencia oscura que finalmente se había levantado. Esa experiencia, hermanos, me confirmó algo que he visto repetirse docenas de veces en mi ministerio sacerdotal, algo que está profundamente arraigado en la sabiduría espiritual de la Iglesia, aunque casi nadie lo predica hoy, y es que hay animales específicos que un cristiano sabio nunca debe permitir que entren en su hogar como mascotas o como elementos decorativos, animales que, por su simbolismo espiritual en las Escrituras y en la tradición, se convierten en puntos de entrada para influencias demoníacas cuando se les da lugar en un espacio doméstico cristiano. Y no estoy hablando de supersticiones paganas, no estoy mezclando fe católica con creencias de otras religiones. Estoy hablando de sabiduría espiritual basada en la revelación bíblica, en la experiencia de exorcistas, en el conocimiento acumulado durante siglos sobre cómo los demonios operan y qué puertas espirituales aprovechan para entrar en hogares cristianos. Hoy voy a revelarles cuáles son esos 5 animales específicos que nunca deben permitir en su casa. ¿Por qué cada uno representa peligro espiritual particular? ¿Qué dice la Biblia sobre ellos? ¿Qué han documentado los exorcistas sobre sus efectos? ¿Qué sucede cuando entran en un hogar cristiano? Y lo más importante, ¿cómo cerrar las puertas espirituales si ya cometieron el error de introducir alguno de estos animales? Y les advierto, hermanos, que lo que van a escuchar va a confrontar el pensamiento moderno que dice que todos los animales son iguales y que da lo mismo que mascota tengas, va a desafiar el naturalismo que niega toda dimensión espiritual de la creación, pero está firmemente fundamentado en la palabra de Dios y en la experiencia pastoral de la Iglesia. Hermanos queridos, si tienen en su casa alguno de los animales que voy a mencionar, si han experimentado problemas espirituales inexplicables desde que lo introdujeron, sí en pesadillas, conflictos familiares que no pueden explicarse naturalmente, les pido que se suscriban a este canal inmediatamente, porque lo que voy a enseñarles
puede literalmente liberar su hogar de influencias oscuras que han estado operando sin que ustedes lo sepan. Y compartan este video urgentemente con toda su familia, con todos sus contactos católicos, porque hay miles de hogares cristianos siendo oprimidos espiritualmente por haber introducido inocentemente animales que nunca debieron entrar. El primer animal que un cristiano nunca debe permitir en su casa es la serpiente en cualquiera de sus formas, sea venenosa o no, grande o pequeña, como mascota viva o como elemento decorativo. Y hermanos, la razón es absolutamente clara en las Sagradas Escrituras, desde el primer libro hasta el último. En Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. La serpiente es el animal que el demonio eligió para tentar a Eva. Es el instrumento del engaño original. Es el símbolo primordial del mal en la revelación bíblica. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice: fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama, y Satanás, el que engaña al mundo entero. La identificación entre la serpiente y Satanás es explícita, directa, innegable en la palabra de Dios. Entonces, cuando tú introduces una serpiente en tu hogar cristiano, aunque sea con la intención inocente de tenerla como mascota porque te gustan los reptiles, estás introduciendo simbólicamente la representación física del enemigo de Dios, estás dándole lugar en tu espacio doméstico al símbolo del tentador, del engañador, del destructor y los demonios, que son maestros del simbolismo, que operan constantemente a través de símbolos y signos. Aprovechan esa puerta que abriste. No es que la serpiente como animal sea mala en sí misma. Dios la creó y toda criatura de Dios es buena en su naturaleza, pero por el papel que tuvo en la caída original y por el simbolismo que Dios mismo le asignó en su revelación, la serpiente no debe tener lugar en un hogar donde Cristo es Señor, donde se invoca el nombre de Jesús, donde se reza el rosario, donde habita el Espíritu Santo a través de los sacramentos. Los exorcistas documentan casos constantes de hogares donde había serpientes como mascotas y donde simultáneamente había manifestaciones demoníacas, opresiones espirituales, pesadillas con contenido específico de serpientes, tentaciones intensas, especialmente contra la castidad y la fe, divisiones familiares inexplicables. El padre Gabriele Amort, que fue el exorcista principal del Vaticano durante décadas, escribió en sus libros que en múltiples casos, cuando investigaba hogares con actividad demoníaca, encontraba que había serpientes presentes y que cuando las serpientes eran removidas, la actividad disminuía significativamente. Esto no es coincidencia, hermanos, es patrón espiritual reconocible. Es puerta que los demonios usan consistentemente. Y no es solo tener serpientes vivas como mascotas, también incluye tener imágenes decorativas de serpientes, estatuas de serpientes, joyería con formas de serpientes, tatuajes de serpientes en el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Todos estos son símbolos que los demonios pueden usar como puntos de anclaje para su presencia. He visto casos de personas que tenían tatuajes grandes de serpientes y que experimentaban opresiones espirituales constantes. Y cuando en procesos de liberación se consagraban a Dios renunciando al simbolismo de esos tatuajes, aunque no pudieran quitárselos físicamente, las opresiones cesaban. Entonces, hermano, si tienen serpientes en su casa, sáquenlas inmediatamente. Si tienen imágenes o estatuas de serpientes,
Destrúyanlas. No las regalen porque estarían pasando el problema a otra persona. Destrúyanlas y deséchenlas. Y si tienen tatuajes de serpientes, conságrense a Dios renunciando explícitamente al simbolismo maligno de esas imágenes en su cuerpo. El segundo animal que un cristiano nunca debe permitir en su casa es el búho o la lechuza. Y aquí, hermanos, entramos en terreno que va a sorprender a muchos porque culturalmente en algunas sociedades modernas el búho se ve como símbolo de sabiduría, de inteligencia. Hay incluso universidades que lo usan como mascota, pero en la revelación bíblica y en la tradición de la Iglesia el búho tiene un significado completamente diferente. En Levítico capítulo 11, versículos 13 al 19, donde Dios establece qué animales son impuros. Menciona específicamente al búho entre las aves que los israelitas no debían comer porque eran abominación. Y en Isaías capítulo 34, versículos 11 al 15, cuando el profeta describe la desolación que Dios traerá sobre Edom como juicio, dice que el búho y el cuervo poseerán la tierra, que será habitación de chacales y morada, de avestruces, que allí también se juntarán las lechuzas. El búho es asociado con desolación, con lugares malditos, con juicio divino, con oscuridad espiritual y en la tradición espiritual de la Iglesia, especialmente en los escritos de los padres del desierto y de santos medievales, el búho es consistentemente asociado con demonios nocturnos, con espíritus de oscuridad, con entidades que operan durante la noche cuando la mayoría de la gente duerme. San Antonio Abad, que fue uno de los grandes padres del desierto y que tuvo innumerables encuentros con demonios durante su vida eremítica, describió que los demonios frecuentemente se le aparecían en formas de animales nocturnos, incluyendo búhos, y que estos animales eran símbolos de los espíritus de depresión, desesperación y duda, que lo atacaban especialmente durante las noches oscuras del alma. Entonces, cuando tú introduces un búho en tu hogar, sea como mascota, viva algo que algunas personas hacen ilegalmente o como elemento decorativo que es mucho más común, estás introduciendo un símbolo de oscuridad espiritual, de desolación, de presencia demoníaca. Y he visto casos específicos, hermanos, de familias que tenían estatuas grandes de búhos como decoración en sus salas o recámaras, pensando que eran elegantes o que traían buena suerte según supersticiones populares y que simultáneamente experimentaban insomnio crónico en toda la familia, pesadillas constantes, depresión, inexplicable sensación de opresión, especialmente durante la noche. Y cuando removían esas estatuas de búhos y las destruían, los síntomas desaparecían dramáticamente. Hay una conexión particular entre los búhos y los espíritus que atacan el sueño, que causan terrores nocturnos, que oprimen durante la madrugada. Los exorcistas reportan que cuando investigan casos de personas que sufren ataques nocturnos severos, parálisis del sueño, recurrente, pesadillas demoníacas, frecuentemente encuentran que hay búhos presentes en el hogar, ya sea vivos, en imágenes, en estatuas, en joyería. Y cuando estos objetos son removidos y la casa es bendecida adecuadamente, los ataques nocturnos cesan o disminuyen significativamente. Entonces, hermanos, si tienen búhos o lechuzas en su casa, de cualquier forma, sáquenlos inmediatamente. No los regalen, destrúyanlos completamente para que no causen problemas a nadie más. El tercer animal que un cristiano nunca debe permitir en su casa es el gato negro, específicamente. Y aquí necesito hacer una distinción importante para que no haya malentendidos. Los gatos en general no son problemáticos espiritualmente.
Son animales que Dios creó, que han servido a la humanidad durante milenios, controlando plagas de roedores que pueden ser mascotas perfectamente apropiadas en un hogar cristiano. Pero el gato negro, específicamente, tiene un simbolismo espiritual oscuro que se ha desarrollado durante siglos y que los demonios aprovechan. En la Edad Media, el gato negro fue asociado intensamente con la brujería. Se creía que las brujas se transformaban en gatos negros o que los gatos negros eran sus familiares demoníacos, sus espíritus acompañantes, y aunque estas creencias contenían supersticiones exageradas, tenían un núcleo de verdad espiritual que los inquisidores y exorcistas de esa época reconocían. Los gatos negros eran y siguen siendo usados en rituales de brujería, en misas negras, en invocaciones demoníacas. No todos los gatos negros han sido usados así. Obviamente la mayoría son simplemente gatos normales que nacieron con ese color de pelaje, pero el simbolismo se ha cargado tanto espiritualmente durante siglos que los demonios lo aprovechan. Y hay algo más inquietante que los exorcistas han notado. Los gatos en general, pero especialmente los gatos negros, tienen una sensibilidad particular percibir presencias espirituales. Pueden ver dimensiones que nosotros no vemos. Naturalmente, esto puede ser útil como sistema de alerta temprana si el gato se comporta extrañamente indicando presencia espiritual, pero también significa que los gatos pueden ser influenciados o usados por entidades demoníacas de maneras que otros animales no pueden. He tenido casos específicos de familias que adoptaron gatos negros con las mejores intenciones, amaban a los animales, querían darle hogar a un gato que nadie más quería precisamente por su color, pero después de tener al gato en casa, comenzaron a experimentar fenómenos extraños. El gato se comportaba de maneras completamente anormales, atacaba imágenes religiosas específicamente, orinaba o defecaba deliberadamente sobre Biblias o rosarios, se quedaba mirando fijamente a esquinas vacías mientras bufaba y erizaba todo su pelo como si viera algo aterrador. Aullaba durante la noche con sonidos que no parecían naturales y la familia simultáneamente comenzaba a tener problemas, discusiones constantes, enfermedades inexplicables, sensación de ser observados, pesadillas donde veían gatos negros gigantes atacándolos. Ahora necesito enfatizar que no todos los gatos negros causan estos problemas. No estoy diciendo que si tienes un gato negro automáticamente tienes demonios en casa. Lo que estoy diciendo es que por el simbolismo espiritual cargado que tienen los gatos negros, son más susceptibles de ser usados como puntos de entrada o como instrumentos de opresión demoníaca que gatos de otros colores. Entonces mi consejo pastoral es este: si ya tienes un gato negro como mascota y no has experimentado ningún problema, puedes quedarte con él, pero mantenerlo bajo observación espiritual. Bendice regularmente tu casa. Mantén fuerte tu vida de oración. No permitas que el gato entre en tu cuarto, especialmente de noche. Y si comienza a comportarse de maneras extrañas, especialmente contra objetos religiosos, considera seriamente regalarlo o llevarlo a un refugio de animales. Pero si estás considerando adoptar una mascota, mejor elige un gato de cualquier otro color. No abras esa puerta innecesariamente. El cuarto animal que un cristiano nunca debe permitir en su casa son los sapos o ranas, particularmente si se mantienen como mascotas o como elementos decorativos. Y la razón bíblica es muy específica. En el libro del Éxodo, capítulo 8, versículos 1 al 15, tenemos la plaga de ranas que Dios envió sobre Egipto. Las ranas invadieron todo el país, entraron en las casas, en las habitaciones, en las camas,
en los hornos, en las artezas, donde amasaban el pan, fueron plaga que causó inmundicia y molestia tremenda. Y en el libro del Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 y 14, dice: Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Las ranas son explícitamente identificadas aquí como símbolo de espíritus inmundos, de demonios que salen de la Trinidad satánica, del dragón, la bestia y el falso profeta. Entonces, las ranas y los sapos en la revelación bíblica están asociados con plaga, con inmundicia, con espíritus demoníacos, y en la práctica ocultista, especialmente en ciertas tradiciones de brujería, los sapos son usados en rituales. Se cree que tienen poderes mágicos, se usan sus partes en pociones y hechizos. Hay incluso una tradición muy extendida en América Latina de usar sapos en rituales de santería y de brujería para causar daño a enemigos. Entonces, el simbolismo espiritual de los sapos cargado negativamente tanto en la Biblia como en la práctica ocultista. Ahora sé que algunos me van a decir: pero padre, hay personas que tienen ranas como mascotas por razones educativas. Hay niños que estudian su desarrollo de renacuajos a ranas adultas para proyectos escolares. Y entiendo eso, no estoy diciendo que sea pecado mortal tener temporalmente una rana para estudio educativo legítimo. Lo que estoy diciendo es que mantener sapos o ranas como mascotas permanentes en un hogar cristiano, o peor, aún tener estatuas decorativas de sapos que son muy comunes en ciertos estilos de decoración, es abrir una puerta espiritual innecesaria. Y he visto casos específicos de hogares donde había colecciones de figuras de sapos. La persona coleccionaba ranas de cerámica, de cristal, de todo tipo de materiales, pensando que eran lindas, y simultáneamente había problemas constantes de inmundicia espiritual, tentaciones, especialmente contra la pureza, sensación de suciedad que no se podía limpiar, enfermedades de la piel inexplicables. Cuando esas colecciones de sapos eran destruidas y la casa era limpiada espiritualmente, los problemas cesaban. Entonces, hermanos, si tienen sapos o ranas vivas en su casa como mascotas permanentes, no temporales para estudio, sáquenlos. Y si tienen figuras decorativas de sapos, esos populares sapos de la suerte que venden en tiendas de artículos orientales o cualquier representación de sapos, destrúyanlas completamente y deséchenlas, no las regalen, porque estarían transfiriendo el problema espiritual a otra persona. Y el quinto y último animal que un cristiano nunca debe permitir en su casa es quizá el más controversial de todos, porque va a ofender a muchos, y es el cerdo como mascota. Y aquí, hermanos, necesito ser muy cuidadoso en cómo explico esto para que no haya malentendidos. Los cerdos en las Escrituras son consistentemente asociados con inmundicia, con impureza ritual, con lo profano. En Levítico, capítulo 11, versículos 7 y 8, Dios establece que el cerdo es animal inmundo, que los israelitas no debían comer ni tocar sus cadáveres, porque aunque tiene pezuña hendida, no rumia. En los evangelios, cuando Jesús expulsó la legión de demonios del endemoniado de Gerazá, en Marcos capítulo 5, los demonios le pidieron permiso para entrar en una piara de cerdos y Jesús se los concedió. Y los demonios entraron en los cerdos y toda la piara se precipitó al mar por un despeñadero y se ahogó. Este pasaje es extraordinariamente significativo, hermanos.
Los demonios específicamente pidieron entrar en cerdos, no en ovejas, no en vacas, en cerdos. Había una afinidad entre los demonios y los cerdos. Los demonios se sentían cómodos habitando en cerdos. Y Jesús en San Mateo, capítulo 7, versículo 6, dice: «No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para despedazarlos». Jesús está usando al cerdo como símbolo de quien no valora lo sagrado, de quien profana lo santo, de quien rechaza la verdad. Ahora, en tiempos modernos, se ha puesto de moda tener cerdos vietnamitas, miniatura, como mascotas. Hay personas que los tienen en sus casas tratándolos como perros. Hay incluso personas que los visten con ropa, que los llevan a la calle y que duermen con ellos. Y aunque entiendo que estos cerdos miniaturas son inteligentes, que pueden ser entrenados, que son animales de Dios, que merecen trato digno, la realidad espiritual es que introducir un cerdo en tu hogar cristiano es violar el simbolismo bíblico de manera tan flagrante que abres puertas espirituales peligrosísimas. El cerdo es el animal que Dios designó como impuro por excelencia. Es el animal en el cual los demonios pidieron habitar. Es el símbolo de quien pisotea lo sagrado. Tenerlo como mascota en tu hogar es una contradicción espiritual tremenda. Y hay otro aspecto inquietante que debo mencionar. En rituales satánicos y en misas negras, que son la profanación deliberada de la misa católica, frecuentemente se usan cerdos o sangre de cerdo como elemento central, precisamente porque el cerdo es el opuesto simbólico del cordero que representa a Cristo. Los satanistas deliberadamente eligen cerdos para sus rituales como forma de blasfemia, como rechazo del Cordero de Dios. Entonces, cuando un cristiano tiene un cerdo como mascota, está usando en su hogar el mismo símbolo que los satanistas usan para blasfemar contra Cristo. Ven, hermanos, la gravedad de esto ahora. Sé que muchos van a protestar diciendo: pero Padre, eso es Antiguo Testamento. Jesús declaró puros todos los alimentos en Marcos capítulo 7. San Pedro tuvo la visión en Hechos capítulo 10, donde Dios le mostró animales impuros y le dijo: mata y come ya, no estamos bajo la ley levítica. Y es verdad, los cristianos podemos comer cerdo sin pecado. La prohibición alimentaria fue levantada, pero, hermanos, hay una diferencia enorme entre comer cerdo como alimento y tener cerdo como mascota en tu hogar. La prohibición alimentaria fue levantada, pero el simbolismo espiritual del cerdo como representación de inmundicia, de profanación, de presencia demoníaca, ese simbolismo permanece en las Escrituras y los demonios lo siguen usando. Entonces, aunque puedes comer cerdo sin problema espiritual, no debes tenerlo como mascota en tu hogar cristiano. Y ahora, hermanos, después de haberle revelado estos 5 animales que nunca deben permitir en su casa, la serpiente, el búho o lechuza, el gato negro, el sapo rana y el cerdo, necesito darles instrucciones prácticas sobre qué hacer si ya cometieron el error de introducir alguno. Primero, reconozcan que fue un error, aunque haya sido hecho en ignorancia. El desconocimiento no elimina las consecuencias espirituales, aunque sí disminuye la culpabilidad moral. Segundo, remuevan inmediatamente al animal o al objeto decorativo que lo representa. No lo regalen a otra familia porque estarían transfiriendo el problema espiritual. Mejor llévenlo a un refugio de animales si es mascota viva o destrúyanlo completamente si es objeto decorativo. Tercero, confiésense de haber abierto esa puerta espiritual. Aunque haya sido en ignorancia,
díganle al sacerdote específicamente: Padre, introduje en mi hogar un animal que tiene simbolismo oscuro en las Escrituras. Y creo que abrí puertas espirituales, me arrepiento y pido absolución. Cuarto, hagan una limpieza espiritual completa de su hogar. Consigan agua bendita de la parroquia, rocíen abundantemente toda la casa, especialmente donde estaba el animal, rocíen todas las esquinas, todos los closets, bajo las camas, detrás de los muebles, en el sótano y el ático si los tienen. Quinto, mientras rocían el agua bendita, recen en voz alta en el nombre de Jesucristo. Ordeno a todo espíritu inmundo que haya entrado en esta casa a través de ese animal que se vaya inmediatamente y nunca regrese. Esta casa está consagrada a Cristo. Esta casa está bajo la protección de su sangre preciosa. Ningún demonio tiene derecho a estar aquí. Sexto, coloquen crucifijos bendecidos en cada habitación, especialmente donde estaba el animal. Coloquen imágenes sagradas. Tengan agua bendita siempre disponible. Usen medallas de San Benito que tienen poder especial contra demonios. Séptimo, si es posible, inviten a un sacerdote a bendecir formalmente la casa, pídanle que haga una bendición completa con las oraciones oficiales de la Iglesia. Esto tiene mucho más poder que si ustedes mismos bendicen. Y octavo, establezcan una vida espiritual fuerte en ese hogar. Rosario diario en familia, misa dominical sin falta, confesión regular de todos los miembros de la familia, lectura de la Biblia. Eviten todo entretenimiento que glorifique el ocultismo o lo satánico. Esta disciplina espiritual mantendrá las puertas cerradas que abrieron al introducir esos animales. Y hermanos, quiero terminar con una advertencia final. No se dejen engañar por el mundo moderno, que dice que todo esto son supersticiones medievales sin fundamento, que los animales son solo animales sin ningún significado espiritual, que da lo mismo que mascota tengas. Esa mentalidad materialista que niega toda dimensión espiritual de la realidad es exactamente lo que el demonio quiere que crean. Porque mientras ustedes niegan su existencia y su manera de operar, él tiene campo libre para atacarlos usando los símbolos que Dios mismo estableció en su revelación. La Biblia no es un libro de supersticiones, es la palabra de Dios revelada. Y cuando Dios establece que ciertos animales tienen ciertos significados espirituales, hay razones profundas para ello que trascienden la cultura y el tiempo, entonces tomen en serio esta enseñanza. Protéjanse a ustedes y a sus familias. No introduzcan en sus hogares cristianos animales que la palabra de Dios asocia con oscuridad, con demonios, con inmundicia, con profanación. Y si ya los tienen, tomen acción inmediata. No esperen a que los problemas se empeoren. Hermanos queridos, no dejen este mensaje para después. Si hoy todavía hay paz en su casa, actúen con serenidad, con fe y con responsabilidad. No esperen a que el ambiente se vuelva pesado, no esperen a que la inquietud entre en la familia, no esperen a que el descanso, la oración y la unidad del hogar comiencen a romperse. Cuando Dios permite que escuchemos una advertencia, no es para llenarnos de miedo, sino para ayudarnos a abrir los ojos a tiempo. Por eso, compartan este mensaje con urgencia, que llegue a cada hogar cristiano que necesita escucharlo, que llegue a esas familias que quizá, sin saberlo, están pensando en introducir en su casa animales, objetos o imágenes que pueden tener un significado oscuro dentro de la vida espiritual. Que este mensaje llegue antes de que cometan un error por ignorancia. No lo compartan por curiosidad ni por alarma, sino por amor a las familias, por amor a los niños, por amor a los hogares que necesitan vivir bajo la paz de Cristo. Y ahora, hermanos, oremos juntos con fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, hoy me presento ante ti con humildad.
Te pido perdón si alguna vez he introducido en mi hogar, por ignorancia, animales, imágenes u objetos que puedan tener un simbolismo oscuro en tu palabra. Perdóname si sin darme cuenta abrí puertas espirituales que nunca debía abrir. Perdóname si traté con ligereza aquello que debía mirar con prudencia y discernimiento. Señor, dame sabiduría para reconocer estas realidades espirituales. Dame una conciencia clara para tomar en serio los signos y símbolos que tú mismo permitiste que quedaran escritos en las Sagradas Escrituras. Enséñame a proteger mi hogar, no desde el miedo, sino desde la fe. No quiero vivir dominado por la angustia, pero tampoco quiero ser indiferente ante lo que puede dañar espiritualmente a mi familia. Si en mi casa hay algún animal, imagen, figura u objeto que esté siendo usado como punto de entrada para el mal, te pido que lo reveles a mi conciencia. Muéstrame aquello que debo quitar. Muéstrame aquello que no conviene conservar. Dame valor para removerlo, aunque me cueste, aunque me resulte difícil, aunque al principio no lo comprenda del todo. Señor Jesús, limpia mi hogar completamente, expulsa toda presencia maligna, rompe toda influencia oscura, cierra y sella cada puerta espiritual que haya sido abierta por ignorancia, por descuido o por falta de discernimiento. Que mi casa vuelva a ser un lugar de paz, de oración, de descanso y de unidad familiar. Cubre a mi familia con tu sangre preciosa. Protege nuestras habitaciones, nuestras puertas, nuestras ventanas, nuestros pensamientos, nuestras conversaciones y nuestro descanso. Que ninguna fuerza del mal tenga autoridad sobre este hogar, porque este hogar pertenece a Cristo. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, cubre nuestra familia con tu manto. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Santos ángeles de Dios, custodien esta casa y alejen de ella toda presencia contraria al Señor. Amén. Hermanos queridos, vayan en paz, pero no se queden de brazos cruzados. Revisen sus hogares con calma, con oración y con seriedad. Si tienen alguno de estos 5 animales, imágenes o símbolos dentro de casa, actúen inmediatamente. No desde el miedo, sino desde la obediencia, la prudencia y la fe. Que el Señor bendiga sus hogares, proteja a sus hijos, fortalezca a sus familias y les conceda vivir siempre bajo su luz. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si este mensaje les ha ayudado, los invito a suscribirse a Alma de Fe. Aquí seguiremos compartiendo reflexiones, enseñanzas y oraciones para fortalecer la fe y cuidar el alma. Que Dios los acompañe esta noche y nos vemos mañana con un nuevo mensaje para seguir caminando juntos en la presencia del Señor.